Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung QD OLED S95B, el cual es un modelo del 2022. Lo primero que quiero hacer en este caso es, por supuesto, mostrarte que se trata del modelo mencionado, S95B de Samsung, en este caso de 55 pulgadas, pero probablemente pueda aplicar también para, por ejemplo, el tamaño de 65 pulgadas. Lo otro es que acá en general y privacidad te vas hasta acá donde dice cuidado del panel y te aseguras de que la opción cambio de píxeles esté activada y que ajustar el brillo del logotipo esté en bajo. Y en cuanto a actualización de píxeles, es algo que puedes llevar a cabo de forma periódica, cada 4, 6 u 8 horas de uso, para que se lleve esto e intentar decrecer notablemente lo que se conoce como retención de imagen. El problema es que aparentemente dura una hora y pues obviamente lo debes hacer en un rango horario donde no vayas a utilizar tu televisor. Lo otro es que vamos primero con contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Aquí te cercioras de que el logo de HDR no está activado. Vamos primero con el modo de imagen dinámico. Configuración experta. Brillo 50, contraste en 50, definición en 12, color en 27, tinte VR en 0. Ajuste de claridad de imagen, en este caso en automático, me parece que genera los mejores resultados, pero puedes también tantear colocarlo en personal y modificar reducción de borrosidad y reducción de vibración de forma manual, pero como te digo, usualmente en automático se generan los mejores resultados la mayoría del tiempo. El mejorador de contraste, en este caso decido dejarlo en bajo y te preguntarás tal vez por qué. Pues bien, he notado que en alto a veces los detalles no se notan tan bien como una persona quisiera, mientras que en bajo sería un equilibrio muy bueno para que haya buena luminancia y también se puedan percibir mejor los detalles, en este caso por ejemplo del tatuaje de la cantante y obviamente del resto de formas que puedan aparecer en la escena. Tono de color frío, en este caso principalmente para que se diferencie más del resto de modos de imagen, especialmente del modo de imagen estándar. Balance de blancos .2, ganancia de rojo en -10. Me faltó aclararte que uno de los principales objetivos de estas configuraciones es que muchos usuarios se quejan de que con lo que viene de fábrica muchas veces la tonalidad de algunos colores, especialmente del color rojo, sobre la piel de los personajes tiende a lucir excesiva en algunos casos. Vamos ahora con gama BT.1886 en -2, detalle de la sombra en 2. Configuración de espacio de color en automático. Y por último, simplemente brillo máximo en alto. Ten presente que el parámetro calibración inteligente solamente aplica para el modo película y necesitas un celular Samsung que sea por lo menos del 2019 en adelante, uno de gama alta, un Galaxy, un Note o un Flip. Vamos ahora con el modo de imagen estándar, configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 10, color en 25, ajuste de claridad de imagen en automático, el mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, balance de blancos .2, ganancia de rojo en -10, el resto de parámetros en 0. Gama BT.1886 en 2 y detalle de la sombra en 2. Configuración de espacio de color, en este caso en normal y brillo máximo en alto. Vamos ahora con el modo de imagen película, brillo en 50, contraste en 50, definición en 0 para evitar mejorías digitales excesivas, color en 25, tinte VR en 0. Ajuste de claridad de imagen, en este caso en personal, para evitar una mejoría digital excesiva. Es decir, para evitar que hayan artefactos, para evitar que haya
de crecimiento del efecto Jutter o de vibración de forma forzada, por así decirlo, lo cual es una recomendación global tanto en el modo imagen película como en el modo imagen filmmaker. Puedes modificar estos parámetros de forma manual hasta que haya una mejoría acorde a tus gustos, evitando los artefactos. Pero si eres rebelde y eso simplemente no te importa y quieres sí o sí mejorías digitales en cuanto a movimiento, junto con las mejorías gráficas del modo imagen película, simplemente puedes colocar este parámetro en automático, pero en este caso por recomendación global voy a dejarlo en personal. Mejorar de contraste también en apagado para evitar mejorías digitales, que es la recomendación global. Tono de color en este caso en tibio 1 o cálido 1, pero es principalmente para que se diferencie más del modo imagen filmmaker. Balance de blancos .2, en este caso todo en 0. Gamma BT .1886 en 2, detalle de la sombra en 1. Configuración de espacio de color en automático, brillo máximo en medio. Y ahora con el Filmmaker Mode. Brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0. Ajustes de claridad de imagen en este caso en apagado, porque con este modo imagen digamos que lo principal es decrecer al 100% toda mejoría digital, también para decrecer al 100% los artefactos, pero recuerda que si eres rebelde lo puedes colocar en automático si quieres sí o sí mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento, pero en este caso por recomendación global lo dejo en apagado. Mejorador de contraste también en apagado, tono de color en tibio 2 o cálido 2, principalmente para que se diferencie aún más del modo imagen película. Balance de blancos .2, en este caso ganancia de rojo en -5, resto de parámetros en 0. Gamma BT .1886 en 1, detalle de la sombra en 1. Configuración de espacio de color en automático, brillo máximo en medio. Esos serán entonces los resultados. Desde mi punto de vista sí mejora notablemente porque se quita esa tonalidad excesiva roja que se pueden percibir en algunas escenas, principalmente sobre la piel de algunos personajes, sin afectar de forma negativa el resto de formas. Recuerda que a través de la cámara los resultados no son exactamente como yo los estoy viendo en la vida real. No estoy seguro por qué sucede eso, pero tal vez se deba a que el panel no tiene polarizador y crea algún efecto con las cámaras con las que he intentado grabar este video. Pero te invito a que en tu televisor pruebes esas configuraciones para contenido en rango dinámico estándar y me cuentes en la caja de comentarios qué tal notas los resultados. Ahora vamos con configuraciones de imagen para contenido en alto rango dinámico. Lo primero que debes saber es que el alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Para esto, por ejemplo, en YouTube hay mucho contenido con alto rango dinámico. Usualmente aquellos que tienen el título HDR suelen tener alto rango dinámico y simplemente te cercioras de esta manera que acá en modos de imagen el logo de HDR está activado. Entonces vamos con las configuraciones recomendadas, empezando por el modo de imagen dinámico. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color 30, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en este caso sí en alto. Uno de los principales objetivos del alto rango dinámico es mejorar la representación y el tono realista por medio del contraste y el realce de los colores, pero sin exagerar, por lo cual estas configuraciones siguen siendo recomendadas con el objetivo de evitar el exceso de saturación. Tono de color en frío principalmente para que se diferencie del modo de imagen estándar. Balance de blancos .2, ganancia de rojo en -10 y balance de rojo en -8, resto de parámetros en 0. Gamma ST.2084, recuerda que si no te aparece es porque simplemente el contenido no tiene alto rango dinámico. ST.2084-1, detalle de la sombra en 2. Configuración de espacio de color en normal para que haya buen realce de los colores,
pero todo lo que he mostrado evita que haya exceso de saturación, sobre todo por ejemplo en la piel de los personajes, evitar un exceso de saturación de color rojo, aunque a través de la cámara con la que estoy grabando no se notan tal cual como yo los veo en la vida real, pero te invito a que tantees con estas configuraciones para que veas la notable mejoría que existe. Y brillo máximo en alto. Vamos ahora con el modo de imagen estándar, brillo en 50, contraste 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, balance de blancos .2, ganancia de rojo en -10, balance de rojo en -5, resto de parámetros en 0, gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra en -1, configuración de espacio de color en normal, brillo máximo en alto. Vamos ahora con el modo de imagen película. Brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 25, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en personal, por lo ya explicado de evitar exceso de mejoría digital para evitar casi que al 100% los artefactos. Mejorador de contraste en apagado para evitar mejorías digitales excesivas, tono de color en tibio 1, principalmente para que se diferencie más del modo de imagen Filmmaker. Balance de blancos .2, en este caso todo en 0. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 2, configuración de espacio de color, en este caso en normal. Brillo máximo en alto. Y por último, pero no menos importante, el Filmmaker Mode. Configuración experta, brillo en 50, contraste 50, definición 0, color 25, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en apagado, por lo ya explicado, para en este caso evitar mejoría digital al 100%, para evitar al 100% los artefactos. Pero ya sabes que si eres rebelde y quieres de todas formas mejoría digital para evitar el efecto conocido como Jutter o vibración, puedes colocarlo en personal y modificar estos parámetros de forma manual o simplemente en automático, pero por recomendación global en este caso lo dejo en apagado. Mejorador de contraste también en apagado para evitar mejoría digital excesiva. Tono de color en tibio 2, principalmente para que se diferencie un poco más del modo de imagen película. Balance de blancos .2, en este caso todo en 0. Gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra en -1. Configuración de espacio de color, en este caso sí en automático, pero principalmente para que se diferencie todavía más del modo de imagen Filmmaker. Y por último, brillo máximo en alto. Estos serían los resultados. Recuerda dos aspectos importantes: a través de la cámara con la que grabo no es exactamente igual los cambios a como yo los percibo acá. Por alguna razón se genera un efecto, tal vez por el hecho de que el panel no tiene polarizador, pero sea como sea, te invito a que pruebes estas configuraciones de imagen recomendadas en tu televisor Samsung QD OLED S95B y me cuentes qué tal te va, cómo las percibes. Recuerda que el principal objetivo es decrecer el exceso de tonalidad roja que puede presentarse en la piel de los personajes o simplemente en otras formas que puedan aparecer en pantalla. Desde mi punto de vista sí que mejora notablemente en todos los aspectos. Te invito a que pruebes esas configuraciones y nos dejes saber en la caja de comentarios qué tal te parecen, si notas mejoría de acuerdo a tus gustos o si prefieres dejar tal cual los parámetros como vienen de fábrica o simplemente aplicar tus propias configuraciones con base en lo que te he mostrado. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.